bastante, bastante tonto. ¿Sí? Bueno, yo tengo, para mí la verdad que poner título a las charlas es algo que me gusta mucho, aunque después no sé si la charla tiene tanto que ver con lo que he pensado decir. Es como que el titular es un género literario, ¿no? Filosófico también. Entonces, a esta le he puesto algo así como haciendo iniquidades, ¿sí? Haciendo iniquidades con Wittgenstein. Entonces, he puesto los naglas, si son evangelio o partitura. Eso merecería una explicación, por lo menos larga, y incluso una disculpa, ¿no? Pero sí tiene que ver en este caso con la charla, y en particular, aquí en Argentina, yo cuando era chico, cuando yo decía hacía iniquidades, no sé si en el caso de ustedes, hacer iniquidades, yo hacía iniquidades, por ejemplo, en la casa de mi abuela. ¿Por qué? Porque las iniquidades, de alguna manera, eran como si fuese que uno tomaba algo y lo estiraba, lo agotaba. Nosotros decimos, lo hacíamos chicle. O sea, por ejemplo, si yo en Tafir Valle, cuando era chico, hacía iniquidades porque hacíamos travesura, dábamos vuelta a todo. Sí, de alguna manera hacíamos todo momento, toda la experiencia, ¿sí? La agotábamos de alguna manera para, para una cuestión lúdica, ¿no? De muy de niño eso, ¿sí? Es como que lo exprimíamos y lo dejábamos exhausto, o sea, como que muy finiquida, hemos terminado cansados todos, ¿sí? Y hemos dejado la casa dada vuelta. Sí, es un poco, no sé si eso se usa en otros lados que estamos, pero es un poco este, una palabra que siempre me ha gustado y que me gusta para este caso. ¿Por qué? Porque vamos a tener algunas cuestiones exegéticas que son muy interesantes, pero que tienen esta cosa de que ya son como, en algunos casos, pasan de cierta verosimilitud, pero de manera interesante. ¿Sí? A mí sí me gusta, no soy un talmudista en ese sentido con respecto a Wittgenstein. ¿Sí? Em, yo, estando aquí, Ramón, de paso, eh, siempre me acuerdo que Borges decía que, que, que Hollywood ha sido injusto con Stevenson, en particular con Jekyll y Hyde. ¿Sí? Dice algo así como, Hollywood ha vuelto a difamar a Stevenson. En la novela de 1886, el doctor Jekyll es moralmente dual, como todos los hombres, en tanto que su hipóstasis, eh, Edward Hyde, en la novela, es malvado. De alguna manera, una sustancia malvada sin tregua ni aleación. O sea, el puro es el mal. En el film, Jekyll, en el film, o sea, en Hollywood, Jekyll es un patólogo que ejerce la castidad y Hyde es una calavera con rasgos de sádico y de acróbata. Algo de ese maniqueísmo hollywoodense, creo yo, se puede ver en la obra de Wittgenstein. Em, de alguna manera tenemos una especie de un tractato que es una especie de monstruo que tiene una cara abstracta, gélida, un solipsista, cientificista. En cambio, del otro lado tenemos un, este, una, una perspectiva cultural, social, que acepta la pluralidad de juego, etcétera, como si fuese que hay sí, hay un cambio, como si hubiese tomado una pócima o si hubiese sufrido algún tipo eh, de gran cambio que no hace justicia, me parece, a lo que realmente eh, habría pasado. A mí me parece que en un sentido importante, eso sí voy a defender, sí es un monstruo,
Wittgenstein. Y el segundo Wittgenstein es más monstruoso que el primero. Es más. ¿Pero por qué? Pero se parece a, a Jekyll. ¿Por qué? Porque yo creo que el segundo Wittgenstein es una especie de psicótico esquizofrénico, verdaderamente. ¿Por qué? Bueno, porque habla consigo mismo, porque escucha voces. O sea, me gustaría pensar que la evolución de Wittgenstein no es de uno a otro, sino de uno a muchos. Eh, lo arrastra al tractato, ¿sí? Lo arrastra al tractato, arrastra otras cosas, ¿sí? Y particularmente creo que hay en los cambios en las periodizaciones vietnamianas, las cuales estamos bastante todos actualizados y incluso hasta el agotamiento, se empiezan a hacer como muchos cortes, ¿verdad? Siempre recordemos para los que no son de filosofía, el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Y eso más o menos pasa en el 29, algo así, 30, con la vuelta, digamos, a Cambridge. Pero me parece que, y en eso voy a darle crédito a algunos de estos autores que voy a tratar, hay algo en la forma de escribir del segundo Wittgenstein que muestra con, con mayor énfasis eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escritura del segundo Wittgenstein, o sea, de esa vuelta, se vuelve polifónica, casi dramática, ¿sí? No porque quiera, digamos, adornar lo que dice, sino porque ya lo que quiere decir no se puede decir sin mostrar conflictos, ¿sí? Cada afirmación, ustedes recuerdan algo de las investigaciones, tiene su réplica, hay como escenas armadas que pueden tener incluso estrategias retóricas. Em, no solamente entonces Wittgenstein cambia de idea, sino que también cambia de tono, ¿sí? En algún momento, en el 31, él dice que compara la escritura de la filosofía con la poesía, ¿m? Hay que escribir filosofía como quien escribe poesía. Y eso lo van a tomar estos tres autores que ahora los voy a trabajar un poco, ¿sí? Em, pero a esa idea de escribir filosofía como poesía, realmente la interpreto de manera tan distinta a todos que es realmente es bellísimo que pueda existir este abanico de posibilidades. Me refiero a Alois Pichler, a Thomas Klage y a Peter Winslow. Ya van a ver, no sé, después les puedo pasar un poco el texto si quieren. ¿Sí? Am, bien, Pichler es el que está encargado, como saben ustedes, de los archivos de Wittgenstein en Bergen, ¿sí? Y que está digitalizando todo, la página esa del Wittgenstein Repository es él dirige el proyecto y es una genialidad. Y él es el que resalta, y me parece que me gusta esta forma de ver los dos Wittgenstein como uno, si quieren, uno monológico y otro polifónico, ¿sí? Y que eso no sea solamente un epifenómeno, o sea, no es solamente que, bueno, como a cambio de idea, entonces escribe así, sino que lo que creo es que hay una cuestión profunda en eso que tenga que ver con la escritura polifónica. Él rescata que a partir del 29 la escritura de Wittgenstein adquiere una dimensión profundamente dialógica, plagada de expresiones como en la escritura misma, ¿no? Puedes decir algo como, tiene sentido desde luego decir, no tiene sentido decir tal cosa, em, eh, y muchas partículas en los escritos que son partículas dialógicas. Lo que saben algo de alemán, gerade, ja, doch, ¿no? Eben, sí, claro, precisamente, más vale, como figuras retóricas también, y como lo que después vamos a ver que serían como metanoias y como disrupciones, ¿m? Que es lo que constituyen después en las investigaciones filosóficas esa escritura polifónica tan linda y tan difícil de seguir, que es como si fuese
no sé si la impresión es siempre, para mí, una especie de diálogo platónico, nada más que loco, ¿sí? Y en las investigaciones como un diálogo platónico loco, que mucho más polifónico incluso, por supuesto, que la propia idea de Platón, ¿sí? Ahora, mi problema con Pickler, o sea, yo estoy de acuerdo con Pickler que hay una importancia hay que ver en esos textos, hay que ver en esa escritura y hay que ver esas partículas dialógicas en la escritura del segundo Wittgenstein, que no es solamente casual, sino que tiene una explicación, y una explicación profunda e interesante. Ahora, cuando él tiene que explicar esto, dice lo siguiente. Wittgenstein, lo estoy traduciendo, así que capaz que me demora un poco, pero dice, Wittgenstein era muy impaciente y muchas veces dice un hombre intolerante. La mayoría de sus amigos reconocen que la comunicación para él era difícil y muchas veces no era satisfactoria. No podemos dudar que él quería y deseaba largas y fructíferas conversaciones. ¿Mm? Pero también que era muy complicado para él cualquier contacto y cualquier intercambio humano. Entonces Wittgenstein eh, solamente pudo, que no le quedó otra que transferir el diálogo oral a la escritura solitaria, donde él podía trabajar por sí mismo y no estaba forzado a adquirir compromisos sociales. Em, ahora, entonces dice, digamos, entonces que la idea de Pickler es que, como es un sociópata, ¿qué hace? Introyecta a la escritura, ¿sí? la, digamos, la necesidad que él tiene del diálogo. Bastante loco, si quieren, me parece la explicación. Es interesante. O sea, como yo no tengo capacidad social, ¿qué hago? Bueno, me voy y, y hago los diálogos y los invento de alguna manera así en texto. Ujú. Todo esto, por supuesto, y eso sí, estoy de acuerdo con todos los que vamos a hablar, creo que si hay algo que le cambia la vida a Wittgenstein es la enseñanza. Y ahí es donde yo no estaría de acuerdo con Pickler, porque sí ha sido muy fructífera digamos, su carrera docente, a pesar de que, bueno, por supuesto, se tiene una merecida fama de anacorete, que se iba a Bergen, que se iba a Noruega, que se iba a Irlanda, pero tampoco eso deja de apoyar la tesis contraria, que para él era tan importante que era un trabajo sostenido, el diálogo, la explicación filosófica, entonces que por ahí, de alguna manera, por saturación, ¿sí? Porque si fuese otro caso, me parece que echaría mano de una de las formas del incilio, así, de alguna manera, de quedarse en el cuarto, no sé, en la cama. Bien, entonces yo he hecho una parodia muy tonta, ¿no? Pero supongamos que ustedes saben que hay muchos autores que hablan de esta polifonía, entre ellos Cavell, ¿sí? Stanley Cavell. Entonces, que está la cuestión de la voz del metafísico, la voz como si fuese que todos tenemos un enano metafísico adentro y hay que hablar con él, ¿sí? Hable con él, ¿sí? Y trate de generar un diálogo para poder salir del atolladero. Supongamos un diálogo, ¿no? Que seguir las reglas es algo interno. Yo sé cuándo las sigo y no necesito ver qué hacen los demás. Eso diría el enano metafísico, ¿sí? Estoy pensando en 253, en la cuestión de querer seguir una regla y saber y seguirla efectivamente. Y supongamos que el otro contesta, pero sí, y vi que te diría, pero si hay una forma de distinguir entre la regla y creer que la seguí, entonces no estás siguiendo la regla. Pero yo sé, yo la siento a la regla, es una convicción profunda. Y entonces
el interlocutor antimetafísico wittgensteiniano, esto estamos hablando, estamos como abriendo un pasaje de Wittgenstein. Bueno, si cada uno hace lo que cree correcto, no hay regla, no hay uso común, no hay lenguaje. Eso sería el diálogo, ese es un diálogo que podría reproducir el argumento de seguir una regla. Pero claro, si fuese lo que dice Pickler, o sea, Pickler dice más o menos que si ese diálogo hubiese sido de verdad, él hubiese dicho algo así como, sos muy pelotudo, eso no es lenguaje, es superstición escrita en código. Me tenés harto, metete la S donde ya sabes. O sea, como si fuese que hubiese perdido la paciencia. O más bien, que Wittgenstein, el diálogo real con una persona sería este segundo, y que solamente lo pudo generar como argumento en la escritura. ¿Sí? Bueno, aquí también me parece que hay una linda forma de entender la distinción, acá me van a ayudar más los profes, como me parece entre Oxford y Cambridge, porque para mí que, a mi modo de ver y en la lectura, es quizá porque yo tengo un prejuicio wittgensteiniano, yo no encuentro a Ryle, no encuentro a Austin polifónico, no lo encuentro conflictuado, ¿sí? Son como... eh, acá hay se está haciendo famoso un mudarse fácil, que son unos que se mudan, entonces te ponen todo en una cajita. Entonces, como si fuese que, de alguna manera, me da la impresión de que una buena forma de distinguirlo, o por lo menos para mí, que a mí me falta eso, me falta ese conflicto polifónico, pero no estoy de acuerdo un poco en la expresión o en la idea esta que plantea Pickler de que sea porque él no puede sostener un diálogo, porque te mandaría a la mierda, digamos, si que tuviese que dialogar y explicarte lo que es un lenguaje privado, entonces lo escribe y ahí queda lindo. Y entonces él queda tranquilo. Yo creo que no, creo que además era profundamente sociable a su manera, que no significa que no sea loco. Bueno, ahora, hay otra interpretación que también es increíble, que es la de Thomas Klage, que es bastante reciente. Tengo una fotito. Bueno, sí, 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 bueno, ya después les muestro las fotitos de los libros. ¿Sí? Él escribió un libro hace poquito, va, poquito, sí, creo que desde el 5 años. ¿Sí? Dice Wittgenstein's Artillery, Philosophy as Poetry. O sea, la artillería de Wittgenstein, la filosofía como poesía. Justo creo que está entrando ahí Sandra Lasser, que lo conoce a Klage. Bueno, para Klage, la cuestión, o sea, el libro se llama La filosofía, la artillería de Wittgenstein, dos puntos, filosofía como poesía. Y Klage, que es un experto, creo que lo conocemos, es el que armó las vocaciones filosóficas, ¿sí? Ese libro que es una compilación muy interesante, un poco tendenciosa, pero que recorre de una manera muy importante toda la carrera wittgensteiniana. Y, o sea, si tenemos en Pickler un Wittgenstein sociópata, ¿eh? En Klage tenemos un Wittgenstein evangelista, evangélico. Y bueno, él es evangelista también, ese es el tema. ¿Por qué? Porque dice que lo que plantea un poco Pickler, y ahí vamos viendo que, que uno puede tener acuerdo, que él dice, yo voy a cambiar, voy a pensar el Wittgenstein 1 y 2 en estos términos. El primero era esotérico, un poco lo que planteaba. Y el segundo es evangelista o evangélico. ¿Cuál es el criterio? La audiencia. ¿Por qué? Porque, claro, en el primer Wittgenstein tenemos esta idea de si alguien lo entiende, bien, y si no, también. ¿Sí? En el prólogo mismo dice, solamente entenderán este libro quienes tengan
hayan tenido pensamientos parecidos a este y se van a sentir reconocidos aquí. Fíjense, y vos recuerden que al último del tractato está la idea del Gefühl, o sea, del sentimiento, ¿sí? El sentimiento de la corrección lógica, lo cual lo hace muy interesante. Eh, entonces, digamos que el primer billete no es un billete retórico, no le importa, ¿sí? En absoluto, si le entienden o no. Yo estaría de acuerdo, creo. No me preguntó tampoco. Y el segundo dice, la idea de una, le leo la cita, ¿sí? La idea de un mensaje esotérico está conectada con la noción de que ciertas cosas solamente se pueden compartir con aquellos que lo, lo merezcan realmente, o sean capaces de apreciar el mensaje. Pero si no entendés, cágate. Ahora, eh, él dice que esto cambia a partir de la vuelta y se vuelve un evangelista, evangélico. ¿Por qué? Bueno, porque al tener una audiencia más amplia y al tener que explicarse, Wittgenstein asume ciertas estrategias retóricas. ¿M? Eh, o sea, eh, esta polifonía de la cual yo hablo no sería otra cosa que, fíjense, si para Pigler este loco no podía hablar con nadie sin mandarlo a la mierda, entonces lo que hacía era escribirlo. Para Clague, lo que está escribiendo es como si que está escribiendo una especie de, digamos, de apuntes para la guerra, para la discusión. A este lo voy a convencer así, a este lo voy a convencer así. Entonces es interesante cómo él rescata que las expresiones dialógicas de las cuales habla Pigler, que según Pigler son introyecciones de incapacidad de trato con otro, acá son literales. Él dice, yo tomo, fíjense, en algunas clases, es verdad que en algunas clases dice, uy, no ha venido Turing, va a hacer un embole, la clase. Entonces, bueno, obviamente que la clase se acomoda a la audiencia, ¿sí? Pero hay escritos que no, me da la impresión. Y sobre todo porque, bueno, les explico un poco si quieren, pero la artillería sería como el arsenal retórico de Wittgenstein. ¿Eh? Y encima es una metáfora que está buena, pero él descubre, porque estas cosas son también editorialmente interesantes para la venta, que Wittgenstein de hecho compra un cañón para el ejército austríaco, ¿sí? Aparte de usar la herencia del padre que ha muerto hace un año cuando se enrola para eh, ayudar a los poetas, ¿sí? A Rilke y a todo el ambiente cultural viene, también se compra un cañón de 2,5 millones de dólares para matar mejor. O sea, la idea esta del perfeccionismo está. Pero de ahí, bueno, entonces toma eso como una metáfora de de argumentos y técnicas retórico-filosóficas para convencer a la gente. ¿Sí? ¿Y por qué dice poesía? Y aquí ya es un delirio, pero bueno, claro, porque, y esto me pueden ayudar ustedes, pero la filosofía como poesía en realidad, ahí lee poesía él, y la palabra alemana es Dichtung, como mucho más amplio que poetry. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿sí? Tiene que ver con qué? Con apelación emocional. O sea, la filosofía como poesía sería como que yo utilizo esa herramienta, esa artillería, ese arsenal retórico para convencer a los demás y me valgo no solamente de argumentos cognitivos, o sea, de elementos no cognitivos, de elementos emotivos, etcétera. ¿Eh? Y él se agarra un poco de esta idea de, ¿se acuerdan que dice por ahí? Yo no quiero que cambies la forma de que pienses de manera distinta, sino que hagas algo distinto. Bueno, como diciendo que no es un convencimiento racional, es, digámoslo bien, una conversión. ¿Sí? Está llevando un poco al límite una idea que está ahí, pero que es, bueno, me parece que es errada,
en ese aspecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es que es cierto, el carácter dialógico de yo creo que, repito, la educación, la enseñanza lo transforma, ¿sí? De distintas maneras, pero enseñar en un sentido amplio de enseñar, transforma, creo que a todos, creo, ¿sí? Y esa idea de la enseñanza y la idea de tener que explicar ante una audiencia, ¿sí? Y gente, digamos, que cree en él, evidentemente ha generado polifonía también, ¿sí? Y ha generado, y él asume, ¿sí? Formas de, distintas formas de explicación. Recuerdo que en algún momento cuando Amscom le dice algo, le dice, bueno, ¿qué es? ¿Qué sería saber que damos vuelta alrededor del Sol? ¿Cómo sería la sensación? O sea, siempre está explicando y está como ejemplificando, eso es cierto. Pero de ahí a que eso sea una especie de arsenal retórico, me parece una exageración, ¿sí? Am, bien, ¿sí? Entonces, em, la idea de pasamos de de Pichler, que plantea que hay que lo que tenemos es una especie de introyección, ¿sí? Un sociópata que no puede discutir y entonces que introyecta eso a los textos. Y después tenemos otro que prácticamente al texto lo vuelve una herramienta simplemente retórica, como una especie de apunte, ¿sí? ¿Sí? De arsenal, ¿sí? Para convencer a los demás, ¿sí? Para ser retórico, ¿sí? Am, o sea, como si fuese que literalmente incorpora las voces de los alumnos. Ahora, es interesante también, hace poquito salió la primera publicación en inglés del World Book, no sé si lo han visto por ahí, del, del mal llamado diccionario, que no es un diccionario, es una colección de palabras, y es interesante porque ya en ese momento Wittgenstein recoge palabras de los alumnos. O sea, pero de ahí a que se lo haya llevado a los alumnos, siquiera, ¿sí? Consigo, sí, me parece una exageración. Y además Clague, eh, ya en el libro al último, sí, que ya da miedo terminar de leerlo porque ya habla de metáforas, ya habla de, por ejemplo, del libro de Job, ya habla, o sea, de Dostoyevski, o sea, plantea ciertas estrategias literarias para explicar tesis filosóficas o para hacer terapia filosófica. ¿Sí? Como que él mismo sabe y él lo dice, ¿no? Yo voy a ampliar esto porque no creo que sea la caja de herramientas o el arsenal. El arsenal vietnamiano no necesariamente es bueno. Dice, yo sé que yo creo que es un arsenal. ¿Sí? Y por último, pero no menor, tenemos esperen que si puedo compartirlo. Tenemos, eh, 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 espérame. Tenemos a este delincuente que es Peter Winslow, que es muy bueno, ¿no? Estoy haciendo compartiendo. A ver si lo vemos. Bueno, aquí está Wittgenstein Artillery, ¿ven? O sea, nada de lo que está en el libro tiene que ver con nada. O sea, la artillería no es artillería, la poesía no es poesía. Pero ahí está. Y esto es lo otro. ¿Se ve el YouTube ahí? The handwriting circled in red is Wittgenstein's, and it's the edition des und des Erfindens. And I think the reason why it's Zwischenlinie is a metaphor, and we're supposed to understand it as a metaphor, is because the second des in des Erfindens is intended by Wittgenstein to slow the reader down. Bueno, eso no. O sea, ahí lo que dice el amigo es que Wittgenstein en su escritura, ¿sí?
que Wittgenstein en su escritura tiene una idea que es que cada expresión de la escritura de Wittgenstein tiene una razón retórica. O sea, ya no vamos a tener a alguien que incorpora o no incorpora voces, esa no va a ser la discusión, sino que va a ser la cuestión va a ser fundamentalmente el análisis retórico, ¿sí? El análisis de las figuras retóricas que hay. ¿Pueden ver ustedes ahí un Word? ¿Se ve? A Sí, ver. sí, se ve. Bueno, ustedes saben más que yo esto, pero yo he tomado un caso que lo toma Winslow, ¿sí? De las investigaciones, ¿sí? Que creo que es 122. Eh, Está en rojo, yo lo he copiado del Biggest Source, o sea, de la página, ¿verdad? Está en alemán, tal como está él, como lo pone él, y después está la traducción de Anscombe, ¿sí? Y también él discute la de Schulte, ¿sí? Pero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí tenemos una cosa como más, digamos, fíjense el análisis que va a hacer Peter Winslow, que es imperdible, ¿no? Porque yo he aprendido muchísimo porque me parece una locura. ¿Sí? Bueno, yo les voy mostrando. Uno cuando lee, digamos, no, si quieren les traduzco, pero sí, es simplemente que una de las muchas traducciones y hay muchos problemas de traducción. Por supuesto, con Übersicht, ¿sí? Si lo ven acá, Übersicht es siempre un lío, que es la visión perspicua, sinóptica, etcétera. Ahora, pero lo que hace Winslow y lo que es la locura absoluta, ¿sí? Pero en el buen sentido, a cada pasaje de esto lo analiza desde todas las figuras retóricas. Entonces lo que hace él es pensar que teníamos un sociópata, en el otro tenemos un evangelista, ¿verdad? Y acá tenemos un, eh, una especie de talmudista, ¿sí? De alguien que cree que cada cosa que ha puesto Wittgenstein tiene una razón de ser, ¿sí? Y que esto sería, por eso se pone una partitura, no se la puede tocar prácticamente. Yo creo que está en contra de la traducción en el último caso. ¿Por qué? Miren lo que hace él. Dice, bueno, ¿qué vemos acá? Bueno, vemos muchas cosas, pero fíjense, dice, solamente prestemos atención a la parte roja alemana, digamos, y después ya después cerrar acá, ¿sí? Dice, bueno, pero fíjense, esto no está en la inglesa ni tampoco está en la castellana, ¿sí? Primero, repetición. Fíjense que utiliza mucho la persona del plural, un ser hacia nosotros, y repite, por ejemplo, das wir, ¿sí? Como, si nos fijan ustedes en los poemas, puedo escribir los versos más tristes esta noche, sí. Ese tipo de repetición retórica, estética, ¿sí? Entonces, como que como si fuese que hay una musicalidad que, vamos a ver como si fuese iámbica. Ahora, ¿por qué repite tanto Wittgenstein? ¿Sí? Y, por ejemplo, repite muchas veces, y lo van a ver en los dos rojos, Darstellung, Übersicht, Darstellungsform. Entonces dice, porque Wittgenstein siempre decía que cree que los filósofos tenemos que saludarnos diciéndonos, tómate tiempo. ¿Cuál es la forma de tomarse tiempo? Él en la escritura repite para que bajemos la velocidad de la lectura. O sea que repite para que volvamos, ¿sí? Puedo decir tal cosa, puedo tal cosa. Es decir, que nosotros, y tú, y nosotros, la repetición, ya va a haber otra figura, ¿sí? Ah, como si fuese que como tuviese una especie de composé que repite palabras para cohesión y también para que uno vuelva sobre las ideas. También hay muchos paralelismos, que eso yo no me voy a detener, pero son
frases que tienen más o menos la misma estructura, ¿sí? Em, una fuente principal, nuestra gramática tal cosa, la representación, de ahí la importancia, tienen casi la misma cantidad de palabras y las mismas estructuras. También sería, según Winslow, algo intencional con fines retóricos. Fíjense, también dice, está lleno de lo que se llama, una figura que se llama poliptotón. Se dan cuenta que yo no lo conocía. Pero, claro, es la repetición de raíces. Übersehen, übersichtliche, Übersichtlichkeit, ¿sí? Ahora, eso lo repite porque el alemán es así, pero según nuestro amigo Peter Winslow, que es un genio, ¿no? Pero todo eso estaría, digamos, relacionado con cuestiones retóricas. Lo hace de gusto porque parte de la composición es esa. ¿Eh? Ah, bueno, hay un montón de raíces igual. Verständnis también y unverständnis. Bueno, y acaba otra, la metanoia. ¿Por qué? Bueno, solamente no hace falta ser genio, pero al último del alemán dice algo así como Vielleicht eine Art des Weltanschauung Spengler. Quizás una forma, quizás como si fuese una Weltanschauung a lo Spengler. O sea, en el medio de una oración, ¿sí? Que dice el concepto de representación perpicua es de fundamental importancia para nosotros, ¿sí? Nos remarca la forma en que nosotros, que se nos es dado, que nosotros vemos las cosas, etcétera. Y hay paréntesis, como si fuese una Weltanschauung. Si se dan cuenta, es verdad, es un corte en un párrafo. No es un párrafo lineal, porque es como que de repente se vuelve sobre sí mismo y dice, sí, esto es como una Weltanschauung. Todo ese tema, toda esa forma de cortar en el texto, ¿no? Serían, digamos, intencionales. eh, y, y tendrían que ver, dice, por ejemplo, incluso poner acá, yo en el inglés no, pero poner un nombre de repente, Spengler, como si fuese que, son cosas como que, es como que si fuese que a uno lo agarran y dicen, para, Spengler, es una forma de, no, o sea, está mezclando, o lo que se llama también, es como una polinización cruzada teórica entre Spengler y él. Entonces, eso genera en un lector, ¿sí? Una especie de forma de lectura que, y esto, y la hace volver. Y hay otra figura también, pero no lo voy a decir, pero la cuestión de la musicalidad, de las estructuras iámbicas, del tipo de palabras que utilizas, todo esto para Winslow, ¿sí? Entonces, fíjense que Winslow es otra variante más dentro de este menú que les quería presentar, que lo que está haciendo es diciendo que cualquier detalle, porque realmente hay cosas que son, si lo ven en el video les voy a pasar, es buenísimo, repito que es un genio, pero digamos, abandona totalmente el vídeo oral, o sea, para uno era una especie de artillería para convencer, me voy a convencer a la gente, ¿verdad? Y me interesa convencer, no tanto, y utilizo muchas herramientas retóricas. Para este, en cambio, es una partitura que está pensada como si fuese una poesía. Él realmente lo toma como poesía o como partitura, porque cada palabra tendría una razón. O sea, si repite palabras es porque quiere que slow down, para que bajemos, para que ralenticemos nuestra lectura y lo entendamos mejor. O sea que como decía, como que nos pone el lomo de burro en la escritura. Es mucho, ¿sí? Es decir, bueno, mi idea solamente, y con esto ya termino, ¿sí? Era mostrarles un panorama que me parece que es interesantísimo, que parte de una cuestión, o sea, que lo que yo decía de lo de Jekyll y Hyde, o sea, yo creo que de Wittgenstein no pasa de uno a otro, sino de uno a mucho. Y eso se ve en su escritura, que es bellísima, que tiene esta estructura dialógica.
que es polifónica, que es cuidada, pero que no tiene la pretensión fundamental de ser una partitura que sea leída tal cual y que cada cosa está hecha para sonar bien o no. A todo el mundo le gusta escribir bien, supongo, ¿sí? Y vi tener un perfeccionista, si ha comprado un cañón para matar mejor, más vale que va a querer escribir bien. Pero lo que yo no creo que es un error es pensar que todo lo que está ahí, ¿sí? Es producto de una fruición estética, retórica, ¿eh? Tampoco es una caja de herramientas para convencer y tampoco creo yo que sea eh, la solución acá tenemos un psicólogo, así que no sé qué sería una esquizofrenia, supongo que un tipo de psicosis, pero sí, que en vez de desarmarse, digamos, sí, o en un diálogo que es un poco de desarmarse en una opinión y otra, hace estos diálogos falsos, ¿sí? Como que Platón en todo caso uno puede pensar que por lo menos los primeros eran reproducciones dialógicas, escritas de un diálogo. En este caso sería alguien que no puede dialogar, pero que lo que hace es generar, porque si no, agarra un atizador y te pega, ¿verdad? El famoso caso de Poker, con Popper, ¿verdad? Y con Russell. Entonces, como no quiere matar a nadie, escribe. Ninguna de las tres me gusta, pero lo que de las tres me gusta, ¿sí? Es justamente eso, es que tenemos una forma de ver a Wittgenstein desde la polifonía, desde lo dialógico, desde la intención comunicativa, ¿sí? Y con la cual yo creo que hay una transformación, y la transformación no es solamente cognitiva, sino que tiene que ver con la experiencia de la enseñanza. En un sentido general, no solamente que entró institucionalmente a un lugar, ¿no? Eso lo sabemos, sino la experiencia de darle vuelta a una idea que él pensaba que no solamente era importante explicar como una alternativa filosófica más, sino que tenía en su contenido, había una necesidad y en eso tendría un poco de razón también Clague, evangélica, pero en el buen sentido de que ver a alguien en el error no es algo lindo. Y si lo pensamos a Wittgenstein mismo, cuando el Wittgenstein termina el tractato diciendo que la verdad de estos pensamientos me parece intocable, ¿sí? Yo creo que después, o sea, la gran carrera de Wittgenstein, las grandes cosas de Wittgenstein se han producido justo después de eso, ¿sí? Cuando pasa de decir, me entiendan o no, esto es verdad, a una idea de una verdad difícil, explicada, dialógica, que me parece que es importante. ¿Ah? Bueno, eso es todo lo que le quería presentar, no sé si le ha gustado o no, para que podamos tener rato para charlar y no hacer lo que yo digo que no hay que hacer, que es ocupar toda la hora. Pero a mí me gusta mucho el tema y me gustaba abrirlo para hablar con usted. Gracias, gracias, gracias por la manito. Bien, pueden levantar la mano para comentar, evangelizar, putear, lo que quieran. Eh, bueno, buen día. ¿Cómo anda, Ezequiel? ¿Qué tal? Eh, Nos, Acá contento, primera vez que no- participo y la verdad bueno, que es súper interesante. nos presentemos cortito antes, porque no todos nos conocemos. Yo sí lo conozco a Ezequiel, pero o sea, solamente el nombre y qué es lo que Ujú. hace. Soy psicólogo. Bueno, yo soy Ezequiel Herrera, estoy en el Instituto de Estudios Antropológicos, trabajando con Cristina y Santiago, con Augusto, Laura. Eh, y sí, soy psicólogo, trabajo con el marco psicoanalítico y desde ahí me gustaría hacer un comentario. Digo cuasi clínico porque no voy a ser tan atrevido de venir a meterle un diagnóstico a Wittgenstein, pero
De hecho, Augusto, que lo veo acá, el año pasado estuvo en Tucumán, habló algo de un discurso ahí, pero yo no leí el seminario 17 de Lacan, que con algo de la psicosis decía, pero hay un comentario que vos hiciste al inicio, creo que es tuyo, Santiago, no de estos autores, que dijiste que en este pasaje que hace Wittgenstein, como que empiezan a ver voces, ¿no? Eh, como si fuese psicótico, decías vos. Mm. Y a mí, mi lectura, que no es nada que ver a la que tienen ustedes, muy, muy poca, sobre Wittgenstein, creo que es al revés. A mí me parece que la lectura, la propuesta, la escritura de Wittgenstein, del primero, es como la del psicótico, No, porque tiene un nivel de certeza y de cerrazón bueno, que es propio más del psicótico. El otro, lo que vos decías recién, se podría entender como que fenomenológicamente parece un psicótico en esto de las bueno, voces. exacto. Pero me parece que ahí Wittgenstein se neurotiza un poco porque la palabra empieza a tener ya polifonía, como vos dijiste, otras posibilidades de sentidos, equívocos, y ahí hay algo más rico, es más neurótico. En cambio, en la psicosis hay certeza, él puntúa cosas, acá lo que descubrí es esto y punto, y el que quiera entenderme, que me entienda. Esa es mi apreciación cuasi clínica, como una escritura psicótica a una escritura neurótica en él. Eso nomás. Buenísimo, buenísimo, me retiro. Totalmente de acuerdo. Yo creía un poco, claro. O sea, en el primero no hay otro, no hay otra. En el otro se empieza a desdoblar. Y también en la explicación uno tiene que ponerse en el lado del otro, en lugar del otro. Entonces, en ese ponerse en el lugar del otro es donde se da un poco esta idea. Y sería una exageración decir que la idea de juego del lenguaje viene quizás de esta dificultad y de esta cuestión de enseñar, pero no está, no creo que esté divorciado. Muchísimas gracias, Ezequiel. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Una... Y no sé cómo se levanta la mano en Así, Zoom. así. Así Habla. se levanta, ¿no? Ya. Bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Veo por ahí a algunos amigos, amigas, así que saludo a todos los conocidos y a los que no conozco, pues igualmente. Y solo una, no puedo hablar, de lo que no puedo hablar es mejor que me calle porque sale el libro ya y mi editora me mata. Mm, Tampoco es que hayamos descubierto nada, pero estoy corrigiendo el libro sobre Wittgenstein y va a ser mejor que me arreen duro dentro de unos meses. Pero por tirar del hilo de Ezequiel, mi impresión es que siguió siendo psicótico en la segunda época, porque otra cosa es cómo eh, buscaba certezas, ¿no? Y eso fue lo que jodió la vida a mucha gente que se acercó a él. Fue totalmente intransigente con la gente. Y lo más absurdo es que el principal mensaje evangélico que le mandaba a la gente es: deja esta mierda de la filosofía y hazte fontanero o hazte psiquiatra, como le dijo a Drari. Es decir, jodió la vida a muchísima gente. Los testimonios son infinitos, ahora hay mucha más documentación. mm, Y bueno, sí, se llevó bien con Malcolm al final y se lo llevó allá a Cornell, que Malcolm tenía más paciencia que un santo, ¿no? Pero en realidad fue psicótico la segunda época también. Hay tres libros más o menos que lo sostienen, son de psiquiatras, porque exigía también un tipo de autenticidad y de precisión con las palabras, lo cual es absurdo. Pasa por el predicador de de la ambigüedad, del mm. equívoco, de la variedad, y fue sumamente intransigente en la segunda época. Y esa es la gran paradoja, que predicaba a favor de la variedad, de los juegos de lenguaje, pero, pero su forma de predicación fue extraordinariamente intransigente. O sea, el primer Wittgenstein podía ser solipsista y psicótico por una razón, pero el segundo Wittgenstein fue terrorífico. Y los testimonios de sus amantes, a los que jodió la vida,
particularmente a Skinner. Sí. Ahora hay también una polémica para revelar las cartas de otro de sus amantes. Es decir, la intolerancia que tuvo con el lenguaje común en su propia vida en la segunda época es desquiciante. Mm. Y en el libro intento mostrarlo, ¿no? Como alguien que ha pasado por el padre de la filosofía del lenguaje ordinario estaba fundamentalmente incapacitado para hablar en sentido ordinario. Lo cual no quita que eso sea lo genial, ¿no? Y luego respecto a las tres tesis, a la de Pichler, a la de Klage, eh, yo cuando sale dictum y poesía, puedo decir, de acuerdo, Santi, Mm. poesía, pero qué mala. O sea, ¿por qué decís que es bellísima? La poesía buena y los aforismos buenos son los de Lichtenberg o los de Krauss. ¿Por qué este mito de que la escritura de Wittgenstein es bella? A mí me parece horrorosa. Mm. Me parece horrorosa. Ahora, eso no quiere decir que por ser horrorosa y disfuncional no sea impresionante, interesante, ineludible, pero bella, no. Wittgenstein es uno de los peores aforistas, escritores de aforismos del siglo. El bueno es Lichtenberg, y por eso lo leía. Y Lichtenberg te cagas de la risa con él. Y Krauss tiene una gracia enorme, pero Wittgenstein no tiene gracia, ¿no? Y con esto acabo. Respecto a la artillería, mi tesis en el libro es que ese cañón es un cañón que se le vuelve a su cara, como en los cartoons, como en los dibujos animados. O sea, la artillería de Wittgenstein le explota a Wittgenstein en su jodida cara. Es, un, es una artillería fallida. Vuelvo a lo mismo. Por ser artillería fallida no quiere decir que no sea fascinante, pero no es buena artillería. Mm. No es buena artillería, igual que su evangelio de la vida ordinaria es una mierda de evangelio. Si quieres entender la vida ordinaria, es mejor que leas a cualquier cosa menos a Wittgenstein. Hay que leer a Wittgenstein por otras razones, ¿no? Pero si tú quieres entender el lenguaje ordinario, pues lee a filósofos y a filósofas que tuvieron la cabeza más colocada de otra manera, ¿no? ¿Eh? Bueno, muchas Pero no a gracias. Wittgenstein. Yo no Gracias. recomendaría a Wittgenstein para nadie que quiera dedicarse a la filosofía del lenguaje. Bueno, Lo evitaría. O sea, lo escondería como en el nombre de la rosa, el libro de la risa de Aristóteles, y le echaría veneno a las investigaciones filosóficas para que murieran los monjes que leen las investigaciones filosóficas, ¿no? Es un bueno, libro, ¿no? que te matas de la risa, es verdad, pero no es la mejor forma de aprender filosofía del lenguaje. Ahora, hay que leerlas totalmente, probablemente porque dan risa, pero hay que leerlas, ¿no? Ahora, yo no creo que sea bella la escritura ni en resumidas cuentas, creo que es una de las escrituras más disfuncionales que he leído en mi vida, ya sea por razones, por la hipótesis de Pichler, sería una mala terapia escribir, ¿no? Para compensar tu déficit dialógico, escribir es malo, su autoterapia es mala. Dos, es mala artillería porque le explota en la cabeza, en la cara. Y tres, no es bella, es, 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 es mala, pero bueno, es impresionante y es ineludible y estoy de acuerdo con tu forma de dar vueltas alrededor del problema, ¿no? Enhorabuena, porque es lo que hay que hacer. bueno, gracias. Intentar, Tenemos varias intentar manos. estos tres ataques y ya está. Perdona que me No he tengo varias extendido. manos. Notemos que Ramón es un entusiasta de Wittgenstein. No. Eh, yo sí creo que es bella en algunas cosas. Es una cuestión. Quizás se lo podría pensar como un texto de goce, podríamos decir. Pero bueno, eso ya lo hablamos. Tenemos la mano de Magdalena y de Samuel. ¿Sí? Magdalena y Sami están en el orden de. Magdalena, ¿quieres hablar? Sí, lo que quería decir es que pues, mil gracias por estas reuniones y por haber vuelto a programarlas porque son muy interesantes y me da muchísimo gusto volverlos a ver. Pero tenía solo dos comentarios. Uno que yo creo que todos estamos de acuerdo en que Wittgenstein mínimo era neurótico, no sabemos si también psicótico, pero sobre eso yo creo que no es necesaria ninguna discusión.
para una persona que todo el día piensa en suicidarse, pues algún problema tiene. Pero aparte de eso, se me hace que una de las cosas que me gustó mucho de tu charla es que sí hay como, yo veo que hay toda esa tendencia de, de, de meter a Wittgenstein en un sitio que sea diferente del de la lógica, del de todo eso, porque digamos, todas esas interpretaciones, esta vez son las estéticas, pero también están todas las antropológicas, las culturalistas, las relativistas, como lo que tú decías, que era como la otra cara de Wittgenstein, entonces hay como todo un resurgimiento de ponerlo como en el otro lado. Ahora, a mí se me hace que en todo eso no solo hay una exageración, sino como una especie de distorsión de lo que él quería hacer. Pues decir que todo esto es como un poema, sí, rarísimo, porque como dice Ramón, pues ni es bonito, ni es demasiado estético, ni es como muy valorable, ni retórica, ni poéticamente. Entonces, a mí sí se me hace que en todas estas cosas siempre se desconoce que él era un lógico en el sentido de que su interés eran los conceptos, no todo como esta otra parafernalia. Pues eran otras cosas que sí, desafortunada o afortunadamente, tenían que ver con la lógica de los conceptos en el lenguaje, pero seguía siendo, digamos, como ese es, creo yo, su interés. Ahora, sí se me hace que es clave que miremos como todas estas vueltas que se le dan a Wittgenstein, porque muchas veces son muy atractivas en el sentido de que, pues es como muy atractivo pensar que todo esto es como una partitura o un poema o yo no sé qué cosa, ¿sí? Entonces sí te agradezco mucho, digamos, la denuncia de estas exageraciones. Gracias. Eso era todo. Sí, llamate allí que hay una puja editorial y comercial también, porque este, al tener los NAJLAS y tener los archivos, ellos quieren tironear hacia el texto, nos quieren tironear hacia el texto, ¿sí? Al leerlo, y en eso tienen informalmente una pica, digamos, con Moral Shar o con otra gente, digamos, que sería más, vería una cuestión más conceptual en ese sentido. Sami, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Mucho gusto de escuchar tu exposición y gracias por la invitación. Saludos a todos, tanto a aquellos que son amigos como a los que conozco recién ahora. Bueno, algunos comentarios sobre la exposición tuya, Santiago. Digamos, me parece, sí, muy interesante, ¿no? Cómo queda expuesto en el cuadro que vos nos das, ¿no? Es decir, al ver lo comparativo del asunto, ¿no? Tomar la escritura de Wittgenstein y tratar de alguna manera, de analizarla a partir de un cierto modelo, digamos, que se acuña para eso, que entiendo que en algún caso es más, digamos, psicologista, para decirlo rápido, que en otro, porque, digamos, entre el primero, en donde se infiere algo o sea, el primero y el segundo, ¿no? Tanto al que es, el que lo ve como digamos, sociópata o no sé, Pichler o y Clave. patológico, claro, y que lo ve como evangelista, bueno, es decir, el tercero, el de la actitud talmudista, está más bien tomando el texto y no a la persona en relación al texto, ¿no? Hay una diferencia ahí entre los tres, me parece muy interesante igual hablar de la polifonía y de la multiplicidad de voces, etcétera, que son una textualidad, digamos, ¿no? Porque son voces del texto también. Ahora puede ser que tuviera voces, eso, la persona Wittgenstein y la textualidad Wittgenstein creo que, es decir, tienen una relación tensa, interesante, sin ninguna duda la una puede servir para proyectar algo sobre la otra, pero
digamos, depende de lo que uno quiera acotar. Digo esto como comentario a la exposición tuya, Santiago, en primer lugar. En segundo lugar, para aportar a algo más desde el psicoanálisis, se puede hacer con la obra de Wittgenstein lo que Lacan hizo con la obra de Joyce, ¿no? Es decir, Joyce, digo, Lacan elaboró la idea del síntoma o del cuarto nudo en gran medida en diálogo con la obra de Joyce, ¿verdad? Un poco, de alguna manera, no digo que esa elaboración teórica de Lacan dependa de Lacan lector de Joyce. No quiero asumir una tesis tan fuerte, pero sin ninguna duda hay un vínculo muy estrecho, digamos, entre el modo en que Lacan lee a Joyce y el modo en que elabora la idea del cuarto nudo o síntoma. Se puede interpretar, me parece, ya ahora haciendo este paso clínico abusivo que uno hace cuando hace estas cosas, a Wittgenstein con esa similitud con Joyce, ¿verdad? Es decir, así como podríamos decir que la literatura de Joyce es la construcción de ese cuarto nudo, es decir, lo que no funcionó como estructura neurótica que con los tres nudos alcanzaría, diríamos, eh, Joyce necesita esa vía, encuentra, diríamos, en la escritura la posibilidad de esa construcción. En el caso de Wittgenstein se puede decir lo mismo, nada más que, y también es una escritura, como en el caso de Joyce. Bueno, es decir, uno puede tratar a una como literatura, punto, y a otra como filosofía, aunque podemos ver también ahí, sería para otra vuelta quizá, cuánto de filosófico uno puede encontrar en Joyce, cuánto de literario uno puede encontrar en la escritura de Wittgenstein. Por último, algo respecto de lo poético. Bueno, Wittgenstein pareció muy consciente de su distancia con la poesía, ¿no? Porque tiene una observación que está incluida en esa serie más bien de esa publicación originariamente de aforística, de observaciones, que luego se volvió a traducir como, es decir, a editar como Cultura y Valor, creo. Y bueno, allí hay una anotación de Wittgenstein que dice, en el fondo se debería poetizar la filosofía, y esto muestra también mi propio límite. Ahí yo creo que él lo dice todo al respecto, ¿no? También en esa serie hay un análisis que él hace de un poema y muestra qué diferencia hay entre tomar el poema, tomar una línea como primer verso solamente o como título del poema. Es decir, que también era seguramente un lector de poesía. No creo que haya eh, dado ayuda económica a algunos de los grandes poetas que él ayudó, solamente como hubiera ayudado a cualquier otro de otra cosa, digamos, sino me parece que era un lector de poesía, pero que él mismo no lo era en el sentido habitual que hablamos de poesía, sin ninguna duda. Ahora, creo que hay un efecto poético, hay una música del pensamiento que él nos deja oír, y que muchas veces la producción filosófica, que es más de género, diríamos, qué sé yo, artículos técnicos, tratados, en fin, otros estilos filosóficos, no nos deja oír esa música del pensamiento. No que no la haya, pero no nos la deja oír, no la comparte. En cambio, la escritura de Wittgenstein nos deja escuchar la música de su pensamiento. No sé si llamarlo la poesía de su pensamiento, pero él no produce, digamos, texto poético, aunque creo que hay un efecto poético textual en algún lugar, en algunos lugares de la obra de Wittgenstein, pero sobre todo en la sección 23 de Investigaciones Filosóficas, porque esa puesta en serie de los juegos del lenguaje sí me parece, y esto abonaría el tercer autor presentado, sí abonaría que eso tiene alguna razón de ser, ¿no? Que empieza, digamos, no me acuerdo con qué empieza, pero que termina en rezar, ¿no es cierto? La serie de juegos de lenguaje de la sección 23 de Investigaciones Filosóficas. No creo que ese ordenamiento sea tan casual, al menos en alguna de sus líneas. Ahora es curioso que ahí
él no incluye dentro de los juegos de lenguajes ni al filosofar ni al poetizar. Él podría haber dicho, junto con hacer chistes o hacer una hipótesis, verificarla, podría haber dicho, formular un problema filosófico, hacer un poema. Esas dos no las incluyó, pero no veo que haya nada en la filosofía de Wittgenstein que impida incluirlas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Sammy. Sí, en algún momento yo tengo, si no mal recuerdo, él lo lee a Rilke, pero dice no lo entiendo. Eh, o sea, tiene una, sí tiene un cuidado con el lenguaje y un respeto a, a cuestiones que tienen que ver con la musicalidad. O por ejemplo, el hecho de que no le guste la traducción de la introducción de Russell del tractato por la cuestión sonora y el efecto. O sea, también, evidentemente, también, ahí también hay otro filón para ver que tiene que ver con la cuestión del extranjero, ¿no? De las lenguas, ¿no? De en qué quiere hablar y en qué idioma tiene que hablar y en qué idioma tiene que escribir. Y también pensaba con lo que decía Sami, a mí sí me gusta leerlo y además, sobre todo me gusta cuando él hace esa especie de autobombo, que se dice, tú puedes, o al final hay luz, no te dejes, a mí eso serían como dicho en estos autores, las metanoias o digamos, todas esas retóricas que tienen que ver con diálogo, muchas veces que, bueno, es como que si fuese apunte, que tienen algo, me parece, de una búsqueda genuina de alguien que se hace, digamos, a sí mismo un reproche, o por aquí vamos bien, si hay mucho digamos, mucha arenga, ¿sí? A veces, o muchas también se habla a sí mismo me acuerdo creo que Augusto se acuerda que leíamos en la primera parte que no salió de la rama dorada, también tenemos que encontrar la vía, no, o a veces dice, no estás volviendo a tal cosa, en la certeza. Sí, hay algo ahí que me parece muy interesante, ¿sí? ¿Alguien más? Ya vamos a ir cerrando porque si no, no vamos a ir vamos a hacer Y otra. solo una postilla a lo de Sami, si se puede, porque Sí, Sami claro. siempre es estimulante, siempre sobre las músicas. Y Sami sabe de lo que habla, porque sabe de música. Pero creo que Sami añadiría, o yo me atrevo a decir, que no se trata tanto de que él hace escuchar la música del pensamiento, sino de que hace escuchar un tipo de música, porque en realidad escuchas música, hay filósofos analíticos que son como un serrucho jodiéndote la cabeza, ¿no? O como una lavadora, o no sé, o como el microondas, ¿no? Entonces, sí, pues lo que abre Sami es muy interesante, es como suena cada... Y ahí sí, hay un sonido extraño en Wittgenstein. Lo bonito sería pensar qué clase de música, ¿no? Y la otra, tómenme en serio, aunque siempre digo estos ejemplos, pero el enano metafísico ese que ha dicho Santi, pues es lo mismo que la mosca en la botella, ¿no? Y pues diría del enano, Santiago, lo que dijo Rail de la mosca, pues qué coño se le perdió la mosca en la botella, ¿no? Solo a quien tiene un enano metafísico dentro, pues puede que le apele Wittgenstein. Pero si tú dentro no tienes un enano metafísico, sino un hada o los Simpson, pues el Evangelio de Wittgenstein no te interesa, porque no todo el mundo tiene un enano metafísico dentro. Y su hipótesis fue esta. Su hipótesis es que aunque no lo sepas, tienes un enano metafísico dentro. Y por tanto, los problemas filosóficos no son solo filosóficos, son humanos, porque todos los humanos llevan un filósofo, un enano filosófico dentro. Eso a mí me parece un poco arrogante, no sé, no encuentro ahora otra palabra, pretencioso. Pero bueno, lo dejo ahí. Pero gracias, Sami, Sí. por la música. Y Muchas gracias. tomando a Sami, que creo que él lo dice en la introducción a Wittgenstein, dice que siempre va a haber filosofía porque siempre va a haber problemas, porque siempre va a haber lenguaje. En realidad hay una idea ahí que el enano metafísico ese es una unión de la megalomanía del filósofo con las trampas lingüísticas digamos, ¿quiénes son los que consumen eso? Los filósofos, más que nada, pero todos en el fondo lo tenemos. Pasa que el problema está en cuando hace una ciencia de los enanos, ¿sí? Ya que hay una Blancanieves sin Gracias, enano. Ramón. Bueno, muchísimas Gracias, gracias Ramón, a también. todos. Estaríamos terminando y le agradezco muchísimo.
un lujo el auditorio, perdón la charla, pero bueno, es lo que me salió, ¿sí? Quizá otros puedan hacerlo mejor, así que están todos invitados. La semana que viene ya les voy a mandar ahora vamos a hablar sobre la risa y con nuestro amigo Samaja, y después vamos a hablar sobre el método genealógico sobre Foucault con nuestro amigo Mati Osimek, ¿sí? Así, no me mira como, ¿sí? Y está abierta la planilla, ¿ah? Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido. Tengo el Muy material bueno, para que Santiago, ustedes gracias, lo gracias a lean todos. mejor que yo, ¿ah? Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Hasta Santiago. luego. Adiós. Gracias. Chao, Gracias a chao. todos. Cuídense.